Abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Este es el último mensaje sobre el secreto del contentamiento, ¿no? Todo el pasaje que estamos observando en Filipenses capítulo 4, del verso del 10 al 19. Entonces el pasaje que hemos venido estudiando, y hoy vamos a terminar desde los versos del 14 al 19, que es lo que nos faltaba. Y vemos que una de las manifestaciones de este contentamiento en la vida del Pablo fue que él tenía una preocupación por el bienestar de otras personas. Estaba mucho más preocupado por el bienestar de otras personas que por preocupaciones propias o preocupaciones de sí mismo. Y este es el último punto de nuestro bosquejo. Este es el último punto, el principio que nos tocaba estudiar y que lo mencionamos la semana pasada al finalizar. Si recuerdan los principios que hemos estudiado para el contentamiento, en primer lugar dijimos en el verso 10 que el contentamiento comienza cuando tenemos una confianza en la providencia de Dios. Cuando creemos que Dios verdaderamente está ordenando cada detalle de nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva al contentamiento. En segundo lugar, estudiamos el versículo 11 y nos dice que hay que estar satisfechos con poco. Así es como vivía el apóstol Pablo. Con poco él estaba contento. Entendemos que son las necesidades básicas y debemos estar satisfechos con eso. Pablo vivía así y esa era la marca del contentamiento que él tenía. En tercer lugar, el tercer principio lo vimos en el versículo 12. Pablo vivía independientemente de sus circunstancias. Ninguna circunstancia podía robarle el gozo que él tenía en el Señor. Él no era víctima de las circunstancias. Muchas veces nosotros sí, no es que me ocurrió esto y por eso es que yo estoy así. Pablo no podía dar respuestas de esa naturaleza. Porque en ninguna circunstancia él permitía que le robe el contentamiento en el Señor. Él era inalterable ante cualquier tipo de circunstancia. Él estaba por encima de toda circunstancia. ¿Ves? El cuarto principio que estudiamos es que debemos ser sostenidos por el poder del Señor o por el poder divino. Eso está en el versículo 13, eso lo estudiamos la última semana, la semana que pasó, ¿no? El contentamiento viene cuando estamos habilitados en todo por el poder del Espíritu que yace en nosotros. Ese era el poder de Cristo que le fortalecía en toda circunstancia del apóstol Pablo. Entonces observamos que el contentamiento viene por una confianza en la soberanía de Dios. Viene por tener satisfacción con poco. En tercer lugar, por tener una independencia de las circunstancias. Y en cuarto lugar, por el poder que viene de esa fuente divina que es Cristo. Y finalmente, es lo que vamos a ver el día de hoy, el quinto principio, es que el contentamiento pertenece a aquellos que están preocupados por el bienestar de los demás. Aquellos que están preocupados por el bienestar de los demás. Esto es absolutamente esencial. Si Pablo puede decir, he aprendido a contentarme, eso es lo que hemos estudiado, él escribe eso, he aprendido a contentarme. Si Pablo puede decir eso, entonces él debe haber sido un hombre que se preocupaba más por los demás que por sí mismo. ¿Ves? Él se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Si vivimos para nosotros, nunca nos vamos a contentar. ¿Sí ves? Si vivimos para nosotros, nunca vamos a tener contentamiento, porque el contentamiento comienza a ser realidad en nosotros cuando no tenemos ninguna preocupación por nosotros mismos, sino por los demás, sino por los otros. Ahí viene el contentamiento. Ahora, la gente vive de la otra manera, la gente vive preocupándose por sí mismo, sobre todo en estas fechas, en su mente está centrado en sí mismo. Nunca vamos a poder estar contentos si estamos preocupados en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades.
Bien, la mayoría de nosotros no experimentamos el contentamiento porque exigimos que nuestro mundo sea exactamente de la manera que nosotros lo hemos pensado, que exactamente de la manera como lo hemos diseñado. Queremos que así sucedan las cosas, como lo pensamos nosotros. Y entonces no puede haber contentamiento. Queremos forzar que todas las cosas se hagan de acuerdo al molde que nosotros hemos establecido, al molde que nosotros hemos diseñado, y que sucedan las cosas así. Y cuando no suceden, que es lo que generalmente ocurre, que nunca se va a dar todo lo que nosotros egoístamente pensamos, entonces no vamos a tener contentamiento. No va a haber contentamiento. A veces quisiéramos que nuestros esposos o nuestras esposas actúen de la manera exactamente como nosotros diseñamos o esperamos, o que funcionen de acuerdo a la agenda que nosotros lo hemos hecho. ¿Ves? Y lo mismo tal vez esperamos de nuestros hijos, que ellos funcionen dentro del hogar o en sus estudios de acuerdo a lo que nosotros hemos ordenado, diseñado. Quisiéramos que todo nuestro mundo cayera de acuerdo a lo que nosotros hemos puesto en nuestra agenda. Entonces no hay contentamiento desde ese punto de vista. Pero Pablo no vivía de esa manera. Pablo vivía preocupado por los demás. Cuando estudiamos en el capítulo 1 y el versículo 9, nosotros podemos observar cómo Pablo oró por los filipenses. ¿Por qué oraba por los filipenses? Porque él estaba preocupado por ellos. Y en capítulo 1 y el verso 9, mira lo que él ora. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Está orando para que los hermanos filipenses tengan más y más amor. ¿Por qué más y más amor? Porque eso significa que ellos se iban a preocupar más por los demás. ¿Ves? Y por eso oraba el apóstol Pablo de esa manera. Y en Filipenses capítulo 2 y el versículo 3, que también lo estudiamos, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo dice, no se limiten a mirar por su propio interés personal. Mira también por el interés de los otros. Esa fue la actitud del Señor Jesucristo, que Él nunca cuidó su propio interés, sino el interés de los demás. Si no, se habría quedado en el cielo, pero Él no se quedó en el cielo. Si se estuviese preocupado por sí mismo, por su reino, entonces no hubiese descendido a este mundo. ¿Ves? Pero Él estaba preocupado por aquellos malvados pecadores que éramos nosotros, a quienes debía salvar. Entonces descendió a esta tierra, dejó el cielo para satisfacer las necesidades de hombres pecadores como nosotros. Entonces Jesús mismo estuvo preocupado más por los otros que por Él mismo. Y esto ha sido grave preocupación por el apóstol Pablo. Esto era la preocupación de él. Oró para que esto ocurra por los filipenses. Él exhortó a que esto ocurriera, como lo hemos visto en Filipenses 2, 3 y el versículo 4. Les preocupaba que los filipenses entiendan que deben vivir para los demás y no para sí mismos. Entonces, el contentamiento pertenece a una persona que no está exigiendo que todo en la vida se adapte a su agenda personal, sino que está más preocupada por los demás que por sí mismo. Solo allí puede venir el contentamiento. Ahora mira cómo comienza el apóstol Pablo, el texto que nos falta estudiar desde el verso 14, porque hace una especie de quiebre. Ahí dice, sin embargo, es la palabra que aparece en el versículo 14, estamos en Filipenses 4:14. Sin embargo, es una transición muy importante que la considera el apóstol Pablo, y de verdad que es muy importante, porque todo lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, desde el versículo 10, podría ser mal interpretado por los hermanos filipenses cuando cojan esta carta y la lean esta carta cuando llegue a la congregación, porque ellos la iban a leer y en público. Entonces podría ser mal interpretado el apóstol Pablo, y es necesario hacer este cambio importante. Y él introduce esta frase que dice, sin embargo.
Y solamente para que podamos entrar en el contexto, recordemos que Pablo está prisionero en Roma, en una casa alquilada, está encadenado también a un soldado romano, tiene gran necesidad. Ni siquiera nos podemos imaginar la necesidad del apóstol Pablo, pero él tenía necesidades físicas en ese momento. Entendemos las necesidades básicas de la vida, y en medio de esa necesidad, la noticia llega a la iglesia de Filipos de que él tiene esta necesidad allí. Y los filipenses por amor envían a Epafrodito, un hombre de ellos, y junto con Epafrodito le envían también una ofrenda de amor. Le envían un donativo al apóstol Pablo, ¿ves? Y él recibe ese donativo, era comida, ropa tal vez, dinero posiblemente, y Epafrodito entrega esto al apóstol Pablo, y Pablo ve que esto es un regalo, un donativo muy generoso de parte de los hermanos filipenses. Era un donativo incluso sacrificial de parte de los hermanos filipenses. Podemos estar seguros básicamente que los hermanos de Filipos eran hombres pobres, eran hermanos pobres. Eran una iglesia que se encontraba en Macedonia, ¿ves? Filipos. Y Pablo comenta sobre la pobreza de las iglesias en Macedonia. Mira, la segunda carta a los Corintios 8:1. Mira lo que dice de las iglesias que estaban en Macedonia. Y esta iglesia filipense era de Macedonia. Segunda carta a los Corintios 8:1, él dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, en su profunda pobreza, ¿ves? Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está comentando aquí a los hermanos de Corinto que los hermanos de Filipos, las iglesias de Macedonia, eran muy pobres, tenían una profunda pobreza, sin embargo, abundaron en riquezas de su generosidad. Así que no tenían mucho, pero lo que ellos tenían lo dieron. Y incluso lo que no tenían, porque lo dieron sacrificialmente al apóstol. ¿Ves? Es posible que ellos dieron y se quedaron con alguna necesidad de ellos. Por eso Pablo dice que lo dieron sacrificialmente. Epafrodito ha permanecido y ha ministrado al apóstol Pablo en sus necesidades tal vez físicas, y ahora Epafrodito se dispone a regresar con esta carta. Y la congregación va a leer todas estas cosas. Y el versículo 11, mira lo que dice. Ellos van a leer, van a escuchar esto, los hermanos allí congregados y reunidos en Filipos. Y tal vez al frente van a leer la carta. Y van a leer lo que dice en el verso 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Es como que dicen, oye, la verdad es que yo he aprendido a contentarme. Teniendo o no teniendo. Verso 12 dice, vivir humildemente, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué creen que van a concluir los hermanos de Filipos al escuchar esto que viene hablando el apóstol Pablo? Ellos van a decir, oye, Pablo no necesitaba esto que le hemos enviado. Y la verdad es que hemos cometido un error. Mira lo que dice Pablo. Dice que no lo necesita, yo no lo quería, que Dios va a proveer en su tiempo porque él cree en la soberanía de Dios, en la provisión de la soberanía de Dios. Estoy satisfecho con poco. Eso es lo que están escuchando en esa carta. Vivo por encima de mis circunstancias. Yo puedo seguir adelante. Soy sostenido por el poder divino. Ellos están escuchando todo esto y ellos podrían malinterpretar y decir, oye, pero hemos cometido un error. Pablo no necesita nuestras ofrendas, no necesita de nuestra ofrenda. Si ese fuera el final de la epístola, los hermanos filipenses se habrían sentido muy mal. ¿Ves? Y no sería exactamente una nota de agradecimiento como es lo que estamos estudiando. Vemos que es una nota de agradecimiento desde el verso 10 hasta el 19 del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo pone esta frase que es interesante y que va a aclarar lo que él dice cuando dice sin embargo, es decir, a pesar de que estoy contento, a pesar de que soy fortalecido por Cristo, a pesar de que yo confío en la providencia de Dios, a pesar de que yo me elevo por encima de las circunstancias,
Él dice en el verso 14, bien hicisteis. Es para que no lo interpreten mal. Dice, bien hicisteis. Es decir, hicieron una cosa muy buena. Hicieron una cosa buena. Esa palabra en el idioma original, bien hicisteis, significa que habían hecho algo hermoso en cuanto al carácter, algo que era bueno en el sentido noble. Es decir, hicieron lo correcto, les dice el apóstol. Oye, hicieron lo correcto. ¿En qué? ¿En qué habían hecho lo correcto? Verso 14 dice, en participar conmigo en mi tribulación. En participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra tribulación en el idioma original significa dolor, presión, problema, o como bien lo pone la Reina Valera, tribulación. Es decir que sus problemas no eran un problema imaginario, no es que él se estaba imaginando o algo así. Esta fue una situación realmente difícil en la que estaba el apóstol Pablo. Es muy real. Él dice, participaron conmigo en mi tribulación. Está reconociendo que se encontraba en un problema real, difícil. Y él está diciendo, han hecho una cosa noble cuando han compartido conmigo, cuando se han asociado conmigo. Pablo dice, esto de que ustedes me han dado esta ofrenda, es como que se hubiesen asociado a mí, han compartido conmigo. ¿Ves? Esa generosidad que ustedes han tenido fue una cosa noble, les dice el apóstol. Han hecho una cosa noble, han hecho lo correcto. Bien hicisteis, dice, en compartir conmigo. ¿Cómo puede ser tan noble si Pablo no lo necesita, aparentemente, según los versículos anteriores? Bueno, en el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, Pablo no les estaba diciendo algo que no sabían. El disco aún estaba claro en ellos. ¿Qué es lo que sabían? Mira lo que dice, sigue diciendo el verso 15, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 10 años habían pasado que él había recibido el último donativo de ellos. Y él está mirando retrospectivamente, el apóstol Pablo, está acordándose de hace 10 años de los hermanos y les está diciendo, oye, yo no me he olvidado lo generosos que ustedes han sido conmigo. No olvidaré, porque yo recuerdo que en el segundo viaje misionero yo llegué a la ciudad de Filipos y el Señor quiso que allí se fundara una iglesia cuando llegué a Filipos. Y nunca olvidaré cuando luego salí de allí, me fui a Tesalónica, y ustedes me enviaron una vez para satisfacer mis necesidades. A pesar de que estaba yo solamente allí 2 semanas, había estado en Tesalónica y ya los hermanos filipenses le habían enviado un donativo. Entonces Pablo dice eso, yo nunca voy a olvidar cuando salí de Macedonia y me dirigí a Atenas y a Corinto, que fueron las 2 ciudades que se dirigió, y ustedes fueron la única iglesia que me envió un donativo. Y ustedes continuamente han estado haciendo actos nobles de dar generosamente. Eso está implícito en el verso 10, que lo habrían hecho mucho más a menudo, pero no tuvieron la oportunidad, dice el apóstol Pablo. Hubo un tiempo intermedio de más o menos 10 años que no le enviaron, pero Pablo dice, no tuvieron la oportunidad. Pero ustedes han sido constantes. Me enviaron cuando salí de Macedonia, me enviaron cuando estuve en Tesalónica, cuando fui a Corinto, cuando fui a estas ciudades, Atenas, me enviaron. Y ahora también me están enviando. Tal vez en el intermedio no lo pudieron porque no tuvieron la oportunidad. Y recordemos que eran hermanos muy pobres. Cuando Pablo llegó a Corinto, la ciudad de Corinto, no quiso tomar el dinero de los hermanos de Corinto para no poner tropiezo en cuanto al evangelio. Y él tenía derecho de ser sostenido por los corintios, pero no quiso ser piedra de tropiezo porque él quería predicarles el evangelio. Y mira lo que dice la segunda carta a los Corintios 11:8. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios 11:8. ¿Cómo considera el apóstol Pablo que estaba haciendo a las iglesias filipenses? Porque los filipenses le enviaron un donativo a ellos. ¿Cómo iba a vivir en medio de los corintios? ¿Cómo iba a ser sostenido? Los filipenses lo ayudaron.
Y mira lo que dice, he despojado a otras iglesias. ¿Cómo considera el apóstol Pablo? He despojado a otras iglesias. Considera como si les ha robado, dice. Les he robado a otras iglesias. ¿Por qué? Dice, mira, recibiendo salario para serviros a vosotros, que eran los corintios, a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron, ¿quiénes? Los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Eran pobres los hermanos filipenses y lo vio como un robo, por eso dice, los he despojado a ellos, porque dieron más allá, ¿no?, de lo que tenían, dieron sacrificialmente. Así considera el apóstol Pablo. Y mira cómo menciona este intercambio, dice en el verso 15, dice, en razón de dar y recibir. Dice, solo ellos habían participado en razón de dar y recibir. Literalmente esta palabra, esta frase, dar y recibir, puede entenderse como una expresión que se utilizaba en la banca, es decir, los gastos y los recibos. En todo negocio contable hay recibos y hay gastos. Dice, ustedes fueron los únicos que compartieron conmigo cuando salí de Macedonia. Y también me enviaron más de una vez cuando yo estaba en Tesalónica. Esto indica que Pablo fue un mayordomo cuidadoso y que mantuvo cuentas de los recibos y gastos, mostrando responsabilidad ante las iglesias que lo apoyaron. También recordarán que Pablo trabajó con sus propias manos. Particularmente dijo a los hermanos tesalonicenses, miren la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 9. Mira lo que escribe Pablo a estos hermanos de Tesalónica. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Pablo también tuvo que trabajar él, ¿no?, para sostenerse y no ser gravoso, en este caso a los hermanos de Tesalónica. Pero ¿quién lo apoyó cuando no estaba siendo sostenido? Los filipenses. Cuando él no trabajó, ¿quién lo apoyó? Los filipenses lo apoyaron en su misión a Tesalónica. Entonces Pablo estaba muy agradecido, ¿ves?, por esta generosa manera en que los amados filipenses le habían expresado su amor. Ahora, el punto está aquí en el versículo 17. ¿Por qué es que está tan feliz? ¿Por qué es que está tan contento? ¿Por qué está tan gozoso? ¿Por qué se regocija el apóstol Pablo? En el verso 10 dice que él se regocija, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahí dice que se regocija, pero en realidad, ¿por qué está regocijado? ¿Por qué se regocija tanto el apóstol Pablo? Mira, aquí está en el verso 17, dice ¿por qué? Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Allí está el punto de lo que Pablo está enseñando. No me gozo por el beneficio material que ahora lo tengo, por el regalo que me han dado. No, me estoy gozando porque quiero el beneficio espiritual en su cuenta, que esté registrado en su cuenta. Así es como vivía el apóstol Pablo, preocupado por el bienestar de los demás. ¿Ves? El gozo que él tenía no era tanto porque había recibido en su necesidad. Él estaba más preocupado que su propia necesidad, estaba más preocupado de que los filipenses, ¿ves?, sean bendecidos al darle a él, al dar. ¿Ves? Eso es lo que estaba buscando el apóstol Pablo. No le preocupaba su propio bienestar. No estaba preocupado si estaba cómodo, si estaba bien alimentado, si estaba satisfecho y todo eso. No, él está diciendo, y si hicieron bien en darme todo lo que ustedes me han enviado, por lo tanto estoy gozoso, estoy contento, estoy bien. ¿No? Y no porque me han suplido la necesidad y ahora yo tengo esto, no, estoy contento porque en realidad quiero verlo todo esto en su cuenta espiritual. Que esté a su cuenta espiritual, ¿ves? Y esto es lo que ha estado orando el apóstol Pablo en capítulo 1, verso 9. Dice, oro para que abunden en amor, es decir, ustedes se preocupen por el bienestar de otros y sean más y más. Es lo que vemos en Filipenses 2:3 que leímos.
esa actitud de mirar no sobre nuestras propias cosas, sino sobre los intereses de los demás y considerando a los otros más importantes que nosotros mismos. Pablo dice, oye, yo no es que estoy gozoso porque ahora me han suplido, ahora tengo bastante. No está diciendo eso. Estoy gozoso porque busco fruto, ganancia que va a la cuenta de ustedes, a la cuenta espiritual de ustedes. Está aún preocupado, aún en su propia necesidad, está más preocupado por la bendición, por las necesidades de los hermanos filipenses. ¿Te regocijas más en la bendición que viene a los demás que en lo que viene a ti? ¿Cómo es que te regocijas tú? ¿Cómo es que nos regocijamos nosotros más? ¿Cuando viene hacia ti o cuando tú das hacia los demás? Mira, este es el corazón del apóstol Pablo. Él no está interesado en acumular beneficios en su propia vida, sino en acumular dividendos en la vida de las personas que él amaba. Amaba a los hermanos filipenses. Estaba emocionado. ¿Por qué estaba emocionado y contento? Estaba emocionado porque ellos serían beneficiados grandemente, los hermanos filipenses. ¿Ves? Por eso estaba emocionado. Los filipenses, hermanos pobres, dice, y de su profunda pobreza han dado generosamente, han dado sacrificialmente. Pablo dice, no lo necesitaba realmente, pero en realidad estoy gozoso de que ustedes lo hagan porque eso va fruto para ustedes, para la cuenta espiritual de ustedes. Esto va a redundar en un beneficio para ustedes mismos. Ahora, veamos unos principios bíblicos que lo encontramos a través de toda la Escritura, ¿no? Que corroboran esto, ¿no? Que cuando uno da, de alguna manera es retribuido por Dios, ¿no? Veamos el libro de los Proverbios. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 11 y el verso 24. Proverbios 11, 24. Mira lo que dice. Dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Interesante el proverbista. ¿Ves lo que dice? Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces aquí hay un principio. Si tú das, vas a obtener más, va a ser añadido más. Tú atesoras, si tú atesoras, no tienes nada. ¿Ves? El proverbista se está imaginando a un granjero. ¿Y qué es lo que hace un granjero? Bueno, un agricultor es el que siembra semillas. ¿Qué es lo que hace él? Toma su dinero, va a la tienda de semillas y compra semillas y gasta todo su dinero en las semillas. Eso es un riesgo, gastar todo el dinero en las semillas, pero luego va al terreno, toma esas semillas y la tira al suelo, ¿no? Y él que hace eso, ¿quién es el que lo tira? Dice que lo dispersa. Si tú lo das, eso se va a dispersar. Ese es el que más obtiene, que es añadido más. Este es un principio bíblico. Mira aquí en el verso 25 lo que dice. Ahí mismo en Proverbios, el verso 25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Así que el generoso siempre será próspero, ¿ves? El que riega será regado, ¿ves? Esta es una promesa de Dios, es un principio bíblico, ¿no? Universal. Dios nunca permanece en deuda con nadie, nunca permanece en deuda con nadie. Mira unos versículos más ahí en Proverbios 19 y el verso 17, Proverbios 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El Señor se lo pagará. A veces usted ha visto, dice, que Dios le pague, dice. Lo dice como chiste, como burla, pero oye, es verdad, ¿ves? Es verdad cuando te acuerdas del necesitado. Jesús dice eso en Lucas 6:38, dice, da y te será dado. Si tú das, te va a ser dado, ¿ves? Y es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 9:6. Segunda carta a los Corintios 9:6, que dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Estos son principios universales establecidos por Dios. ¿Ves? ¿Qué podríamos decir de este principio a través de las Escrituras? Que lo que usted da sacrificialmente se convierte en un tesoro en el cielo. Y Dios en respuesta le dará. Dios en respuesta le dará. Eso es lo que hemos leído en todos estos versículos. Usted va a ser enriquecido en todo, porque el ministerio de este servicio no solamente está proveyendo completamente para las necesidades de los santos, sino que de alguna manera está desbordando a través de muchas acciones de gracias. Y todo esto es debido a la liberalidad de la contribución. No es porque no es nada exigido, es una liberalidad en esta contribución. Ustedes, hermanos macedonios, le dice, han dado generosamente y les diré, Pablo dice, Dios les va a devolver. Eso, Dios les va a devolver. Todo lo que ustedes están dando generosamente y liberalmente, ¿ves? Se ha acumulado en su cuenta y esa cuenta de ustedes va a traer dividendos espirituales. Es la bendición de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos filipenses. Este es un hombre verdaderamente espiritual. Él no está preocupado por tener bendiciones terrenales como sí de tener bendiciones espirituales. Solo se preocupa ¿de qué? De que los filipenses se les acumule en su cuenta espiritual. Qué interesante lo que nos muestra el mismo Pablo aquí en esta carta a los filipenses. Mira el versículo 18, Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y nos detenemos allí porque vemos aquí 3 verbos consecutivos que el apóstol Pablo utiliza, ¿no? Y estos verbos son cada vez más enfáticos y todos los verbos son usados en un contexto bancario. El primero, mira en el verso 18 que dice, todo lo he recibido. Es un término técnico comercial, que significa recibir una suma y dar un recibo por ello. Dar un recibo por ello. Él está diciendo, en efecto, me han enviado más de lo que necesitaba. He hecho una recepción completa de esto, de lo que ustedes me han enviado, y ahora les doy el recibo. Lo he recibido todo. Lo he recibido todo. Pablo está utilizando estos términos. Otro verbo que utiliza es tengo abundancia. Y este término significa abundar en un excedente ¿de qué? De cosas materiales. A eso se refiere. Dice, tengo abundancia. Estoy rebosando. ¿Ves? Todo lo que me enviaron ustedes excede a lo que yo necesitaba. Tengo bastante. Y el tercer verbo que utiliza dice, estoy lleno. Estoy lleno. En el idioma original, lleno significa que él estaba completo. Que él estaba totalmente completo, ¿no? Entonces Pablo está solamente intensificando la idea con el uso de estos 3 verbos, ya que todos expresan una plena satisfacción completa, ¿no? Él estaba pleno, estaba completo con lo que los hermanos le habían enviado. Entonces Pablo está diciendo, estoy abrumado, tengo bastante de lo que ustedes me han dado. Estoy abrumado con todo lo que ustedes me han dado. Y sigue diciendo en el verso 18, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Tengo mucho. Lo que ustedes me han enviado me ha abrumado. Ahora tengo mucho. Tengo todo lo que yo podría haber pedido. Así que él está con gratitud. No es que está sin gratitud. Pero la satisfacción del apóstol Pablo no viene debido a que él ha recibido eso que él necesitaba. No viene de eso, sino a causa de que los filipenses amaron la generosidad sacrificial, ¿ves? Y devengaron a su cuenta espiritual. Eso es lo que emociona el corazón del apóstol Pablo. No es porque él ha recibido y ha sido suplido en sus necesidades, sino por lo que ellos dieron de esa manera liberal, generosa, sacrificial. Y eso se ha cargado a su cuenta espiritual, ¿no? De bendición de Dios para los filipenses. Y mira lo que dice el final del verso 18. Dice, olor fragante. Eso que habían enviado era olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios.
¿Sabes lo que significa esto? Cuando Él está diciendo lo que ustedes me enviaron a mí, eso es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Está diciendo, ustedes no me lo han dado a mí, ustedes se lo han dado a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este donativo se lo han dado al Señor, y el aroma de este donativo está fragante. Es un sacrificio aceptable, es un sacrificio agradable a Dios. Y recuerden que este es un lenguaje del Antiguo Testamento. Lo está sacando del Antiguo Testamento, en el sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento. Un sacrificio tenía que proporcionar un aroma fragante a Dios. Iba a ser un sacrificio aceptable a Dios. Y la actitud del corazón de aquel que iba a ofrendar debía ser de agradecimiento a Dios, para agradar a Dios. Esa era la manera de acercarse, ¿ves? Para dar algo en el Antiguo Testamento. Y es lo mismo que está utilizando aquí en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos observar muchísimos textos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué era lo que Dios pedía? Que el sacrificio que ustedes me den, el pueblo israelita, debe ser un sacrificio aceptable. Quiero que en el corazón haya un corazón que sea verdaderamente grato, un aroma fragante que salga del corazón. Y eso es, quiero que me ofrezcan, y todo lo que ustedes me ofrecen deben ser como un acto puro, como un acto verdadero, como un acto de adoración. Así es como deben acercarse a dar y a ofrendar, como un acto de adoración. Y aquí, en el Nuevo Pacto, Pablo está diciendo justo como fue requerido y recibido en el Antiguo Testamento, solo que ahora no era un animal que tenían que entregarlo, ¿ves? Y todavía debe ser, la ofrenda debe ser fragante, aceptable y agradable a Dios. Fue un acto de adoración espiritual. Eso es lo que hicieron cuando le dieron a Pablo, fue un acto de adoración espiritual. ¿No es eso lo que dice en la carta a los Romanos 12:1? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto racional es su adoración espiritual. Esa es la adoración espiritual que hoy en día los cristianos en el Nuevo Testamento hacemos. El apóstol Pedro dice que nosotros somos sacerdocio, un sacerdocio santo, que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Y a medida que estamos dando, estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios deben ser fragantes, aceptables y agradables a Dios. Y es por eso que Pablo estaba tan agradecido, porque sabía que eso era lo que el sacrificio que de los hermanos filipenses era justamente eso. Tenían justamente eso. ¿Ves? Tenían ese carácter de una adoración al Señor. Entonces su gozo vino porque los filipenses le habían dado a Dios algo que honraba a Dios y que se iba a acumular en su cuenta espiritual. Vemos que Pablo estaba más preocupado por las necesidades de los demás que por las de él mismo. Ahora mira lo que dice el verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, usted conoce este versículo y seguramente lo ha usado. Y muchísimos cristianos lo utilizan a este texto, pero sería verlo correctamente en el contexto para decir esto, porque muchas veces se dice este versículo en cualquier contexto. Y aquí está el contexto justamente al estudiar Filipenses. Lo que está diciendo Pablo aquí es muy simple. Dice, sé que dieron sacrificialmente. Sé que lo dieron de una manera que les dejó a ustedes en necesidad, porque lo hicieron sacrificialmente. Y quiero asegurarles, dice el apóstol Pablo, por este verso 19, que Dios no estará en deuda con ustedes. Dios no va a estar en deuda con ustedes. Lo ha devengado a su cuenta espiritual. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esta ofrenda que ustedes han dado es de olor fragante, es un sacrificio aceptable, es agradable a la presencia de Dios. Eso va a resultar que Dios les va a devolver a ustedes. Dios, si es posible, moverá a hombres, si es necesario, para que ustedes tengan lo que les falta. No estarán deudas con ustedes, Dios. Él va a proveer todas sus necesidades.
Eso es lo que dice el verso 19. Mira, mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Comprendes ahora el contexto de esto? ¿Entiendes el contexto de esto? Porque ellos lo habían dado sacrificialmente. ¿Ves? Porque era una ofrenda que era una verdadera adoración a Dios. ¿Ves? Esa era la manera como ellos daban. ¿Ves? Y en el contexto de suplirá todo lo que os falta, se refiere a todas las necesidades espirituales, materiales, las necesidades terrenales, que habían sido hasta cierto punto sacrificadas por los filipenses. Ellos se habían quedado en merma, en necesidad, por haberse desprendido para ayudarlo al apóstol Pablo en la misión. Pero dice, oye, ustedes van a ser reabastecidos ampliamente por Dios en respuesta del sacrificio que ustedes han hecho. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si siembras generosamente, dice, con Dios es como si estás poniendo el tesoro en el cielo. Generosamente vas a cosechar. ¿Ves? Generosamente. Si usted da, dice, se le dará, ¿no? Si le das al necesitado, como el apóstol Pablo aquí, entonces tú le estás dando al Señor y el Señor te va a proveer, te va a dar en tus necesidades. Es el mismo principio, como lo querramos ver en el Antiguo Testamento. Si dispersas la semilla, el Señor te aumentará. Es el mismo principio. Y los macedonios habían dado sacrificialmente. Los filipenses, una parte de ese grupo macedonio, no todos lo habían hecho, pero al menos los que él recuerda en su mente, cuando él dice, cuando yo los recuerdo a ustedes, y ahí estaban algunos personajes, algunos nombres en la mente del apóstol Pablo, de ellos está hablando, lo habían dado sacrificialmente, y Dios no iba a permanecer en deuda con ellos. Sus necesidades iban a ser cumplidas, iban a ser suplidas. Mira, regresamos al libro de los Proverbios, capítulo 3 y el verso 9. Proverbios 3:9. Mira lo que dice. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. ¿Ves? Si quieres la bendición de Dios aquí en lo terrenal, entonces pon tus tesoros en las manos de Dios. ¿Sí ves? Un hermano que no es de esta iglesia, en un día anterior, muy anterior, nosotros lo conocemos a este hermano, pero no es de nuestra iglesia. Un día me llamó y me dijo, por favor, hermano, ¿puede darme la cuenta de la iglesia? Porque mi esposa y yo queremos dar una ofrenda. Y yo le di la cuenta, ¿no? Vía WhatsApp, porque así me enviaron el mensaje, ¿no? Y luego averiguamos cuánto había él depositado y habían sido $18,000. Yo le escribí ahí mismo en el correo agradeciendo a Dios por haber usado a él como instrumento para suplir necesidades en nuestra iglesia. Y él me contestó que solamente había hecho lo que Dios había puesto en sus corazones, ¿no? Su tesoro terrenal lo había puesto en el cielo. Seguro que una familia como ella, esposos como ellos, Dios suplirá todas sus necesidades. Es lo que dice Pablo en el verso 19. Él va a suplir todo lo que falta en Cristo Jesús. Está hablando de necesidades terrenales. ¿Hasta qué punto puede proveer Dios las necesidades? ¿Hasta qué punto? Si Dios solamente me devuelve bendiciones espirituales y yo me muero de hambre, no va a ocurrir eso con ningún cristiano. Él va a suplir tus necesidades terrenales, físicas. Aquí lo dice, verso 19, él está diciéndolo a estos hermanos que habían dado sacrificialmente. ¿Hasta qué punto pueden ser recompensados ellos? ¿Hasta qué punto? Y lo estipula el apóstol Pablo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme ¿a qué? A las riquezas. ¿A las riquezas de qué? ¿De quién? A las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Son las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Si un hombre rico, un hombre muy rico, da $100 en una ofrenda, oye, ese rico no ha dado conforme a su riqueza, ¿verdad? No la ha dado conforme a sus riquezas. ¿Ves? Debe ser consistente. La ofrenda de un rico debería ser consistente con lo que tiene. Pero cuando dice que Dios te va a dar, Él no te va a dar una miseria, ¿entiendes?
Dios es riquísimo. Él es el dueño de todo, de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Ves cómo funciona esto? De acuerdo a las riquezas de Dios en gloria, sus gloriosas riquezas. Las riquezas de Dios le pertenecen en su reino eterno, que son suyos en Cristo Jesús. Es una declaración tremenda la que hace. ¿Ves? Es una declaración tremenda la que hace el apóstol Pablo. Si estamos en Cristo, las riquezas de Dios en gloria en Cristo son nuestras. Esa es una gran verdad y lo hemos visto a través de la carta a los Efesios, cómo Él nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos ha dado riquezas celestiales. ¿Ves? Hemos recibido todo lo que es para la vida y la piedad, lo suficiente para la vida y la piedad. Somos ricos en Cristo Jesús. ¿Ves? Todo está en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo así: tu gloria en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿no? Ahí están en Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde viene el contentamiento del apóstol Pablo? ¿Por qué él está contento? ¿De dónde viene el contentamiento? De confiar en la providencia de un Dios soberano. En primer lugar, viene de satisfacerse con poco. Viene de vivir independiente de sus circunstancias. Viene de ser sostenido por el poder del Señor, el Espíritu Santo. Y viene de una preocupación por el bienestar de los demás, que es el punto que hemos culminado. Y entonces está la bendición espiritual del Señor sobre el creyente. Podríamos resumirlo como fe, como humildad, como sumisión, como dependencia y bienestar por los demás. ¿Ves? Estos 5 puntos son importantes. De aquí podríamos sacar una teología de cómo ofrendar en la iglesia para todos nosotros, ¿no? De todo este pasaje que hemos estudiado. ¿Cuál sería esta teología del ofrendar según este pasaje? Bueno, en primer lugar, que nosotros debemos dar de corazón. El versículo 10 dice que ellos dieron porque su preocupación comenzó a revivirla para el apóstol Pablo. Fue algo que salió del corazón de ellos. No fue obligado, no fue exigido. Aquí tú no vas a ver que nosotros exigimos esto. Tal vez otras iglesias lo hagan así, porque la ofrenda debe salir del corazón, así como nació de los hermanos filipenses. Qué bueno que ya han revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, ¿de dónde salió? Del corazón de los filipenses. Dios puso en el corazón de los filipenses. Viene de adentro, no viene de afuera. ¿Ves? No es que te están diciendo, debes dar, debes dar, debes dar. No viene de allí, viene de adentro, ¿no? La obligación que tenemos es algo interna, no es externa. No fue una ofrenda a regañadientes. No lo hicieron de esa manera porque lo hicieron sacrificialmente, lo hicieron generosamente. Nunca pudo haber sido a regañadientes. Pablo le dice a los corintios que el Señor ama al dador alegre y por eso debemos dar de corazón. Así es como debemos dar. La alegría de Pablo es porque así lo estaban dando los filipenses, no porque estuvieran obligados a hacerlo, sino porque le amaban a él y querían sostenerlo en verdad. Un segundo principio que podemos obtener de todo este pasaje en cuanto a dar la ofrenda es que debemos dar según la oportunidad que se nos da, que Dios nos da, ¿no? Según la oportunidad. Los filipenses dieron porque tuvieron la oportunidad. Pablo dice así: ahora ustedes han revivido este cuidado de mí porque Dios les ha dado la oportunidad, se les ha presentado la oportunidad. Y ese es el punto aquí. Cuando Dios hace posible que usted dé, entonces usted debe dar. ¿Ves? Dios lo hace posible. Esa es la oportunidad que abre Dios. Entonces debemos dar cuando Dios abre la oportunidad. Tercer principio. Debemos dar a los que sirven a Dios. El verso 14 dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, el donativo que ellos habían dado a los hermanos filipenses al apóstol Pablo había sido para un siervo de Dios, ¿no? Y le había hecho partícipe, ¿ve? de ese ministerio. Ellos habían hecho una cosa muy noble al compartir con Pablo. Y eso es lo que significa el dar, es asociarse con aquellos a quienes estamos dando, aquellos a quienes predican la palabra, aquellos quienes sirven en el Señor.
Al dar usted a Comunidad de Berea, usted está dando a todos los que entregan su vida en el servicio a Cristo, aquí en esta iglesia, ¿ves? Y claro, también para suplir las obligaciones que tiene la iglesia en general. Pero en general ustedes están asociándose con el ministerio de aquellos que sirven aquí en la iglesia. Otro principio, un cuarto principio que debemos dar consistentemente. Pablo dice, me dieron más de una vez, fueron consistentes, al comienzo fueron consistentes y luego después de 10 años siguieron dándole. En el intermedio no le pudieron dar porque les faltó la oportunidad, pero vemos que hay una consistencia. Nosotros hemos estudiado la carta a los Corintios, ¿recuerdan? Y en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, allí el apóstol Pablo da unos puntos claros de cómo debemos ofrendar, que debe ser semanalmente, cada primer día de la semana, dice, cada uno de ustedes, de lo que propuso en su corazón, como Dios le bendijo a ustedes, como Dios les ha prosperado, debe darlo. Entonces todos tenemos que lidiar cada semana, que debemos ser consistentes cada semana, ¿ves? Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Y eso es un privilegio darlo para Dios, porque lo estamos alabando, lo estamos glorificando. Será espiritualmente beneficioso para aquellos que dan. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces usted toma la decisión de dar su dinero. Usted decide si usted quiere que sea materialmente beneficioso o espiritualmente beneficioso. Es usted el que decide. Y el siguiente principio sale de este texto con respecto a dar es que debemos ser generosos. Debemos ser generosos. El verso 18 dice que él recibió todo en su totalidad y fue abundante, dice. Fue ampliamente provisto el apóstol Pablo. Lo que enviaron fue muy generoso, les está diciendo el apóstol Pablo. Tradicionalmente los cristianos han sido enseñados a dar lo que es el diezmo. Nosotros sabemos que el diezmo es para el Antiguo Testamento y era el 10%, pero si usted sigue estudiando va a ver que era el 20%, va a haber el 23% y era el 25%, con primicias y todo que debían dar los judíos. El pueblo de Israel era el 25%. Muchos han establecido que un punto de partida bien sería en el Nuevo Testamento del 10%. Yo diría que ese es el punto de partida nada más. ¿Ves? Si en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto funcionaba de esa manera, ¿cuánto nomás en el Nuevo Pacto? La generosidad de los hermanos y el entendimiento de lo que Dios ha hecho. Y el siguiente principio es el siguiente, que dar es un acto sagrado de adoración espiritual. ¿Ves? Cuando damos, es un acto sagrado de adoración espiritual. ¿Ves? Usted verá cómo recogemos las ofrendas aquí. Lo hacemos de esa manera, como un acto de adoración. Lo hacemos solemne. ¿Por qué? Porque es parte de la adoración a Dios. Como Pablo les decía a los hermanos filipenses, oye, este es un sacrificio agradable a Dios, ¿no? Agradable a Dios, acepto, fragante, ¿ves? Así es como debe ser dado la ofrenda, ¿no? Porque es un acto de adoración espiritual. Algunas personas pueden venir a la iglesia o ir a cualquier iglesia y pueden decir, oye, yo no quiero cantar porque no me gusta la persona que dirige, que mueve la mano así. Puede ser que diga algo así, ¿no? Entonces, está diciendo esa persona que no le gusta la forma en que agita la mano aquel hermano y por eso no vas a adorar a Dios. Oye, tu responsabilidad es adorar a Dios. ¿Ves? Tu responsabilidad es adorar a Dios. Es como decir, bueno, yo no voy a dar dinero a la iglesia porque no me gusta la forma como el pastor dirige toda la sesión del culto. Bueno, tu responsabilidad es con Dios, no es con nosotros. Tu responsabilidad es que tu sacrificio debe ser con un olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Esa es la responsabilidad de todo creyente delante de Dios. ¿Recuerdas a David cuando él quiso dar una ofrenda y dijo, no le daré al Señor lo que no me costó nada? Porque hay algunos que son muy generosos con cosas de otros. Regalan, son Papá Noel. Oye, David dijo, no voy a dar nada que no me cueste. ¿Por qué? Porque él sabía que era adoración a Dios darle. ¿Ves? Es adoración a Dios.
Y así es como debemos nosotros tomarlo. Y por último, todo lo que tú das, Dios va a recompensarte. Es lo que dice en el verso 19 el apóstol Pablo. Lo que sea que ustedes den, bueno, sus recursos no van a ser agotados. Es tesoro en el cielo. Y mi Dios, dice Pablo, va a proveer para todas sus necesidades. ¿Y cómo lo hará? Lo hará con la medida de las gloriosas riquezas del reino que son tuyas en Cristo Jesús. Qué tremendo, qué tremendo. Creo que tú y yo necesitamos ser fieles. Necesitamos ser fieles como los hermanos filipenses, ¿ves? Y tenemos que ser como el apóstol Pablo, que estaba más preocupado por el bienestar de los demás que por el bienestar de él mismo. Pablo debe haber sido un gran dador, así como un hombre contento, ¿ves? Y si tú y yo queremos estar contentos, aquí está. Hemos estudiado todo este pasaje del contentamiento. Aquí está el contentamiento. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gran misericordia para nosotros. Te pedimos, bendito Señor, que este mensaje no sea algo que está en nuestra mente nada más, sino que tu Espíritu Santo esté constantemente recordándolo en nuestro corazón y en nuestra mente, estos principios bíblicos, Señor, que venga de ti, Padre Santísimo. Queremos verdaderamente adorarte, y no hay una verdadera adoración si no adoramos con lo que tú nos das, si no lo adoramos con lo que es el tesoro aquí en este mundo, Señor. Ahí tú nos pruebas, ahí pruebas la fe que nosotros tenemos. Ayúdanos. Eso es de alguna manera la marca espiritual de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, a preocuparnos por los demás más que por nosotros mismos, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.